Lo enterraron a medianoche en la arboleda, en un lugar donde a nadie se le ocurriría buscar. El primogénito del rey Alfa, heredero al trono de Valdoria, fue bajado a la tierra fría mientras su corazón aún latía. Su propio hermano había ordenado que se hiciera. Su propia sangre había paleado tierra sobre su rostro. Él yacía paralizado, incapaz de gritar, incapaz de luchar. Solo podía sentir cómo cada terrón de tierra le robaba el aire. Por la mañana, el príncipe no sería más que un cadáver, y el trono pasaría a quien menos lo merecía. Pero no habían contado con ella. Vesna era una omega rechazada, expulsada por su manada por una vergüenza de la que no podía hablar. Sobrevivía en los límites del bosque, donde los lobos decentes nunca se aventuraban. No tenía nada, ni estatus, ni protección, ni futuro. Era el tipo de loba que los demás fingían no ver. Así que, cuando se topó con la tierra recién removida, nadie estaba mirando. Cuando pegó la oreja al suelo y escuchó el más leve rasguño debajo, nadie fue testigo. Nadie la vio caer de rodillas. Nadie fue testigo de cómo desgarraba la tierra con sus propias manos. Lo hizo hasta que sus dedos sangraron, sus uñas se rompieron y sus pulmones ardieron por el esfuerzo. Nadie la vio sacar al príncipe de su tumba, y nadie podría haber predicho lo que sucedería a continuación, porque en el momento en que Vesna le devolvió el aliento a los pulmones helados de Soren, algo antiguo se agitó entre ellos. Un vínculo que no debería existir. Una conexión que desafiaba todas las leyes de su especie. Ella había salvado al hijo del rey Alfa. A cambio, él le ofrecería protección, refugio, todo lo que había perdido, pero solo bajo una condición. Él nunca se permitiría sentir algo por ella. Ninguno de los dos comprendía lo imposible que se volvería ese juramento. El bosque tenía una forma de tragarse a los no deseados. Vesna había aprendido esta verdad hacía 3 lunas. Fue cuando su padre la arrastró hasta las piedras limítrofes y la arrojó al otro lado como si fuera basura. Recordaba su rostro contraído por el asco. Recordaba a su hermana Créssida mirando desde la puerta con fría satisfacción. Pero sobre todo, recordaba el silencio de su manada. Docenas de lobos que la conocían desde que nació. Y ni una sola voz se alzó en su defensa. Rechazada, expulsada, borrada. La palabra la seguía como una sombra, grabada más profundamente que cualquier marca física. En la jerarquía de los lobos, los omegas rechazados estaban por debajo de los sirvientes, por debajo de los prisioneros, por debajo de la tierra bajo las garras. Se les consideraba malditos, contaminados. La mayoría no sobrevivía a su primer invierno a solas. Vesna había sobrevivido 3 lunas, pero sobrevivir y vivir no eran lo mismo. Esa noche, se movía entre los árboles con pies silenciosos. Su raída capa la protegía del frío otoñal. Estaba buscando hongos, raíces, cualquier cosa que pudiera acallar el vacío punzante en su estómago. La arboleda prohibida era un territorio peligroso, demasiado cerca de los terrenos del palacio. Pero la desesperación había matado su cautela hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando lo olió. Sangre, fresca y metálica, cortando el aire húmedo del bosque, y debajo, algo más, algo que hizo que su loba se agitara con repentina alerta, un aroma alfa, poderoso y rico, pero de alguna manera, incorrecto. Se desvanecía, moría. Vesna debería haber corrido. Cada instinto le gritaba que huyera, que evitara cualquier violencia que hubiera ocurrido allí. Los omegas rechazados que se topaban con los asuntos de la manada no vivían para contarlo, pero sus pies la llevaron hacia adelante. El claro se abrió ante ella, la luz de la luna se derramaba sobre la tierra revuelta. Alguien había estado cavando aquí recientemente. La tierra estaba suelta y oscura, apilada en montículos descuidados alrededor de una depresión poco profunda. Y allí, cerca de la base de un roble antiguo, lo vio. Una mano. Dedos pálidos apenas visibles sobre la tierra. Se movían con el más leve temblor. El corazón de Vesna se detuvo, y luego explotó en un ritmo frenético. Corrió hacia el lugar, cayendo de rodillas, sus manos ya arañando la tierra. La tierra estaba más compacta de lo que parecía, y sus dedos gritaron en protesta mientras la desgarraba.
La suciedad se metió bajo sus uñas, rompiéndolas. Sus palmas se rasparon contra las piedras. No le importó. Alguien estaba enterrado aquí. Alguien todavía vivo. Cavó hasta que le ardieron los hombros. Cavó hasta que sus dedos dejaron rastros de sangre en la tierra. Cavó hasta que descubrió un rostro. El rostro de un hombre. Joven, tal vez de 25 veranos, con rasgos afilados y cabello oscuro apelmazado con tierra y sangre. Tenía los ojos cerrados, los labios azules. Pero cuando Vesna presionó su mano contra su pecho, lo sintió. Un latido. Débil, entrecortado, pero estaba allí. Le quitó el resto de la tierra de la nariz y la boca, inclinando su cabeza hacia atrás para despejar sus vías respiratorias. Su pecho se elevó ligeramente. Cayó, se elevó de nuevo. Estaba respirando. Apenas, pero no duraría mucho. Quienquiera que lo hubiera enterrado sabía lo que hacía. La tierra había sido compactada para asfixiarlo lentamente, para asegurarse de que sintiera cada momento de su muerte. Vesna lo agarró por los hombros y tiró. Era pesado, mucho más de lo que esperaba. Puro músculo y corpulencia alfa que su cuerpo de Omega apenas podía mover. Pero enganchó sus brazos bajo los de él y lo arrastró centímetro a centímetro fuera de la tumba. Gruñía por el esfuerzo, sus botas resbalaban en la tierra suelta. Cuando finalmente lo sacó, se desplomó a su lado, jadeando. Fue entonces cuando la luz de la luna iluminó su rostro correctamente. Fue entonces cuando vio el emblema bordado en su camisa rota. El hilo de plata que ningún lobo común llevaría jamás. El escudo real de Baldoria. La sangre de Vesna se convirtió en hielo. Conocía ese rostro. Todos en el reino conocían ese rostro. El príncipe Soren, primogénito del rey Alfa Kalán, heredero al trono. El príncipe que había sido declarado muerto hacía 3 días. Muerto en un accidente de caza, había afirmado el palacio. Una caída trágica, un cuello roto, un reino en duelo. Pero aquí estaba, muy vivo, enterrado en una tumba poco profunda, en la arboleda prohibida. Alguien había intentado asesinarlo. Alguien había mentido sobre su muerte. Y ahora Vesna, una Omega rechazada sin estatus ni protección, estaba arrodillada sobre su cuerpo inconsciente. Si alguien la encontraba aquí, la matarían, sin hacer preguntas. Una Omega a solas con el príncipe desaparecido, la culparían de lo que le hubiera pasado. Tenía que irse. Ahora, antes de que alguien viniera. Vesna estaba a medio camino de ponerse de pie, cuando la mano de él se disparó y le agarró la muñeca. Su agarre era débil pero desesperado. Sus ojos se abrieron, desenfocados, vidriosos por el dolor y la falta de oxígeno. Pero encontraron su rostro y se aferraron a él. Él graznó, con una voz que era apenas un susurro. «No lo hagas, no me dejes». Y entonces lo escuchó. Pasos. Varios pares de pasos corriendo por el bosque hacia el claro. La luz de las antorchas parpadeaba entre los árboles lejanos. Estaban volviendo. Quienquiera que lo hubiera enterrado, regresaba para asegurarse de que el trabajo estuviera hecho. Vesna no pensó. Actuó. Sus manos encontraron los brazos del príncipe y tiró. Lo arrastró hacia la espesa maleza al borde del claro. Él intentó ayudar, sus piernas empujando débilmente contra el suelo, pero estaba demasiado débil para moverse de verdad. Un peso muerto, que su pequeño cuerpo no debería haber podido desplazar. De alguna manera, lo logró. Cayeron en un denso matorral de zarzas justo cuando la luz de la antorcha irrumpió en el claro. Vesna le tapó la boca al príncipe con la mano, presionando su cuerpo contra el de él para protegerlos a ambos de la vista. A través de los huecos en las ramas espinosas, observó. 3 hombres, guerreros, a juzgar por su complexión y las espadas en sus caderas. Llevaban ropa oscura sin insignias, sus rostros ocultos por capuchas. Uno de ellos llevaba una pala. Se detuvieron junto a la tumba vacía. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces, el más grande maldijo con saña. Se ha ido. Su voz era profunda, áspera por la incredulidad. La tierra ha sido removida. Alguien lo ha desenterrado. Eso es imposible, siseó otro. Nadie viene aquí. Nadie lo sabía. Claramente alguien lo sabía. El hombre grande pateó la tierra esparcida. Sepárense. Encuéntrenlo. Si llega al palacio,
Si le dice a alguien que el reino todavía cree que está muerto. El tercero interrumpió. Incluso si aparece, ¿quién le creería? El príncipe Corvus ya ha sido nombrado heredero. El rey Alfa ya ha llorado al príncipe Corvus. El nombre golpeó a Vesna como un puñetazo en el pecho. El propio hermano del príncipe había hecho esto. Su propia sangre lo había enterrado vivo. A su lado, Soren se había puesto rígido. Sus ojos estaban abiertos ahora, claros con una terrible comprensión. Lo había oído todo. «Encuéntrenlo de todos modos», ordenó el hombre grande. «Muerto esta vez, sin errores». Los hombres se dispersaron por el bosque, sus antorchas proyectando sombras danzantes entre los árboles. Vesna contuvo la respiración hasta que sus pulmones gritaron. El príncipe no se movió, no parpadeó, solo miró el lugar donde los hombres habían estado con una expresión que hizo que algo se retorciera en su pecho. Traición, cruda y sin fondo. Ella conocía esa mirada. La había llevado ella misma. Esperaron hasta que la luz de las antorchas se desvaneció por completo, hasta que los pasos se hicieron distantes y finalmente desaparecieron. Solo entonces, Vesna soltó su agarre de su boca. «¿Puedes ponerte de pie?», susurró. Soren intentó levantarse. Llegó a la mitad antes de que sus piernas cedieran. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Vesna lo atrapó, tambaleándose bajo su peso, sus brazos rodeando su torso para estabilizarlo. «Con calma», murmuró lentamente. Su aroma la envolvió, incluso debilitado como estaba. Alfa de pies a cabeza, dominación y poder, y algo debajo que le recordaba al pino de invierno. Debería haberla asustado. Los alfas eran peligrosos, especialmente para los omegas no emparejados. Pero en este momento este alfa apenas estaba consciente, apoyándose en ella como si fuera lo único sólido en su mundo. «Mi hermano, Grasno. Corvus hizo esto. Lo oí». Una risa amarga se escapó de su garganta. Siempre quiso el trono. Simplemente nunca pensé que... Se detuvo, apretando la mandíbula. «No puedo volver. Si regreso al palacio, terminará lo que empezó. Tiene el oído de nuestro padre. Tiene la lealtad de la guardia». «Entonces, ¿a dónde?», preguntó Vesna. «No lo sé». Su peso se desplazó contra ella, y sintió el temblor que recorría sus músculos. Agotamiento, pérdida de sangre, los efectos persistentes de lo que sea que usaron para paralizarlo. «Ya no sé nada. Vesna debería haberlo dejado allí. Debería haberle indicado el pueblo más cercano, y haber desaparecido de nuevo en el bosque donde pertenecía. Esta no era su lucha. Estos no eran sus enemigos. Pero recordó la mano saliendo de la tumba, el agarre desesperado en su muñeca. «No me dejes. Conozco un lugar», se oyó decir. «Abandonado, seguro, al menos hasta que te recuperes». Sus ojos encontraron los de ella en la oscuridad. Incluso débil, incluso destrozado, había algo afilado en esa mirada, algo que evaluaba y medía. «¿Por qué me ayudarías?», preguntó en voz baja. «Eres una omega rechazada. Puedo olerlo en ti. Ayudarme no te aporta nada». «Tal vez sé lo que se siente», dijo Vesna. «Ser enterrado por la gente que debería haberte protegido». El reconocimiento cruzó su rostro. «Si me ayudas», dijo lentamente, «si me ayudas a sobrevivir a esto y a exponer lo que Corvus ha hecho, restauraré todo lo que has perdido. Estatus, manada, protección. Haré que te reconozcan de nuevo. ¿Y si mueres de todos modos? Entonces al menos lo habrás intentado». Su agarre se apretó en su brazo, estabilizándose. «Pero escúchame bien, Omega. Ahora no confío en nadie. No después de esto. Aceptaré tu ayuda, pero no esperes gratitud. No esperes amabilidad. Mi hermano me enseñó lo que se gana con la confianza». «No necesito tu amabilidad», respondió Vesna. «Solo necesito que no te mueras». Se echó su peso sobre el hombro y comenzó a caminar, guiándolos más adentro del bosque. Habrían avanzado unos 100 pasos cuando él se detuvo de repente. «Espera». Sus fosas nasales se dilataron, sus sentidos debilitados aún más agudos que los de cualquier omega. La estaba olfateando, leyéndola. «Hay algo más. Algo que estás ocultando». Sus ojos se entrecerraron, la sospecha atravesando el agotamiento. «¿Qué eres?». El corazón de Vesna se sobresaltó. Siguió moviéndose, obligándolo a tropezar a su lado, esperando que el esfuerzo pudiera distraerlo de su pregunta. «No funcionó. Lo huelo en ti.
insistió Soren, su voz más dura ahora a pesar de su debilidad. Algo debajo del aroma omega, algo que no pertenece. Estás delirando, dijo Vesna rotundamente. Acabas de ser enterrado vivo. Tus sentidos están confundidos. Mis sentidos nunca se confunden. Llegaron a un arroyo y Vesna lo usó como excusa para detenerse, apoyándolo contra un tronco caído. Recogió agua en sus manos y se la llevó a sus labios agrietados. Él bebió con avidez, sus ojos nunca se apartaron de su rostro. «Me salvaste la vida», dijo cuando terminó. «No soy un ingrato por eso, a pesar de lo que dije antes, pero necesito saber en quién estoy confiando, en qué estoy confiando». Vesna se sentó sobre sus talones, mis esonchas, sopesando sus opciones. Podía mentir, podía inventar alguna historia sobre linajes omega raros o una herencia inusual, pero algo en su mirada le dijo que él vería a través de ello, y quizás, solo por esta vez, estaba cansada de esconderse. «Tengo un don», dijo en voz baja, «o una maldición, dependiendo de a quién le preguntes». Soren esperó. «Cuando toco a alguien que está herido, puedo curarlo». Levantó las manos, estudiando sus propios dedos ensangrentados. «Las heridas se transfieren a mí, su dolor se convierte en el mío, su daño marca mi cuerpo en lugar del de ellos». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el murmullo del arroyo. «Por eso te rechazaron», dijo Soren finalmente. «Tu manada. Mi padre lo llamaba magia demoníaca. Dijo que nací contaminada, que mi madre se había acostado con algo antinatural». La voz de Vesna se mantuvo plana, sin emociones. Había aprendido hace mucho tiempo que sentir estos recuerdos solo los empeoraba. «Cuando era joven, curé a un cachorro que había sido pisoteado por caballos. Todos lo vieron. Después de eso, me miraron de manera diferente. Y cuando mi padre necesitó una excusa para echarme, usó tu don en tu contra. Usó todo en mi contra». Soren la estudió durante un largo momento. A la luz de la luna, sus rasgos parecían tallados en piedra pálida, hermosos y fríos. El tipo de rostro que pertenecía a las estatuas, a las monedas, a los retratos que colgaban en los grandes salones. No aquí en el barro junto a una omega rechazada. «Muéstrame», dijo él. Vesna parpadeó. «¿Qué? Estoy herido». Señaló su torso, donde su camisa rota revelaba oscuros moretones en sus costillas. «Cúrame. Muéstrame ese don tuyo. No lo entiendes. El daño se vuelve mío. Si te curo por completo, tomaré tus heridas. Todas ellas. Entonces cúrame parcialmente». Su mirada era firme, inquisitiva. «Demuestra que eres lo que dices». Esto fue un error. Sabía que era un error, pero él la estaba observando con esa aguda evaluación, decidiendo si era un activo o una amenaza. Y Vesna comprendió que este momento determinaría todo lo que seguiría. Se acercó a él lentamente. Sus dedos encontraron su costado, presionando suavemente contra las costillas magulladas. Cerró los ojos y respiró profundamente, buscando esa extraña calidez que vivía en algún lugar debajo de los latidos de su corazón. Se elevó para encontrar su tacto, fluyendo por su brazo como calor líquido. Soren jadeó. Sintió que su dolor entraba en ella. Sintió el agudo dolor de un hueso roto florecer en sus propias costillas. No todo. Se retiró antes de que la transferencia se completara, pero fue suficiente. Suficiente para probarlo. Cuando abrió los ojos, Soren la miraba con algo que podría haber sido asombro. Se levantó la camisa. El moretón había pasado de negro a amarillo. La hinchazón se había reducido visiblemente. Luego su mirada se posó donde Vesna se agarraba a su propio costado, donde un nuevo moretón se extendía bajo su fino vestido. «No mentías», susurró él. «No miento». Vesna bajó la mano, ignorando el dolor. Se desvanecería con el tiempo. Siempre lo hacía. Simplemente no digo la verdad a menos que tenga que hacerlo. La fría sospecha en su expresión no desapareció por completo, pero se suavizó en los bordes. Dejó espacio para algo más. «Podrías haberme curado por completo en la arboleda», dijo lentamente, «cuando me encontraste por primera vez. ¿Por qué no lo hiciste? Porque curarte por completo probablemente me habría matado. Y no sobreviví 3 lunas en este bosque solo para morir por un extraño, incluso si es un príncipe». La sombra de una sonrisa cruzó su rostro,
desapareciendo tan rápido como apareció, pero fue real. Me parece justo. Siguieron adelante, Vesna guiándolos hacia el molino abandonado que había estado usando como refugio. Fue otra hora de caminata, y para cuando llegaron, Soren se apoyaba pesadamente en ella, su respiración entrecortada. Lo acomodó cerca del hogar frío, envolviendo su única manta alrededor de sus hombros. Estaba temblando a pesar del calor alfa que debería haberlo calentado. Cualquier droga que hubieran usado para paralizarlo todavía estaba haciendo efecto en su sistema. «Descansa», le dijo. «Yo vigilaré». Sus ojos ya se estaban cerrando. El agotamiento finalmente lo vencía. Pero antes de quedarse dormido, su mano encontró la de ella en la oscuridad. Vesna, su nombre en su voz, áspera y grave. «Gracias». 2 palabras, simples. Pero nadie le había agradecido nada en 3 lunas, quizás más. No se atrevió a responder, así que simplemente se sentó a su lado, observando la luz de la luna deslizarse por el suelo polvoriento, sus costillas magulladas doliendo con un dolor prestado. Debió haberse quedado dormida, porque cuando la puerta se abrió de golpe, fue demasiado lenta para reaccionar. Una figura se recortaba en la entrada, femenina, alta y fríamente hermosa, con cabello oscuro y ojos que encontraron a Vesna inmediatamente en las sombras. Cressida, su hermana. «Ahí estás». La voz de Cressida goteaba satisfacción. Sabía que si seguía el rastro de sangre el tiempo suficiente, te encontraría jugando a la salvadora de algo patético. Vesna se puso de pie de un salto, interponiéndose entre su hermana y el príncipe dormido. «¿Cómo lo hiciste? ¿De verdad pensaste que padre no tendría gente vigilando la frontera?» Cressida entró, su mirada pasando de Vesna a la figura envuelta en mantas. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Oh, esto es interesante. El príncipe desaparecido, el que todos creen que está muerto». Una sonrisa cruel curvó sus labios. «¿Sabes que hay una recompensa por información sobre avistamientos inusuales cerca del palacio? El príncipe Corvus está muy preocupado por los rumores». «Cressida, no lo hagas». «¿No hacer qué? ¿No decirles dónde encontrarlo?» Su hermana se rió, suave y cruelmente. «¿Crees que te protegerá, hermana? ¿Crees que esto cambia algo?» Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro que de alguna manera se escuchó perfectamente en el pequeño espacio. «Cuando descubra lo que realmente eres, cuando descubra toda la verdad sobre esa noche, te matará él mismo». Detrás de ella, Vesna escuchó a Soren moverse, y supo, con una certeza abrumadora, que él había escuchado cada palabra. Soren se puso de pie antes de que Vesna pudiera reaccionar. A pesar de su debilidad, a pesar del temblor en sus miembros, se movió con gracia depredadora, posicionándose a su lado en lugar de detrás. No se escondía. Se mantenía firme. «Vete», le dijo a Cressida. Su voz llevaba el peso inconfundible de una orden alfa. Incluso disminuida, incluso medio muerto, la autoridad en ella hizo que la sonrisa de Cressida vacilara. Su Alteza. Hizo una reverencia burlona. No sabía que los muertos podían dar órdenes. «Claramente no estoy muerto». Soren dio un paso adelante, y Vesna vio lo que le costó ese movimiento. La tensión alrededor de sus ojos, el ligero jadeo en su respiración. Lo que significa que la historia que tu nuevo príncipe ha estado contando es una mentira. ¿Te gustaría ser parte de esa mentira cuando la verdad salga a la luz? Los ojos de Cressida se movieron entre ellos, calculando. La verdad es lo que diga el príncipe Corvus. Él controla el palacio ahora. La guardia le responde a él. Tu padre apenas sale de sus aposentos desde tu supuesta muerte. Mi padre está vivo, pero destrozado. La sonrisa de Cressida regresó, cruel y conocedora. Es curioso cómo el dolor puede destruir a un alfa. Dicen que no ha hablado en días. Corvus se encarga de todos los asuntos reales en su lugar. Vesna vio cómo la mandíbula de Soren se tensaba. Su padre lo creía muerto, lo estaba llorando, mientras su hermano se sentaba en su trono y consolidaba su poder. «Dile a cualquiera que nos viste», dijo Soren en voz baja, «y te prometo esto, cuando reclame lo que es mío, y lo reclamaré, tu familia responderá por cada palabra que dijiste en mi contra». Amenazas de un hombre muerto. Pero la voz de Cressida había perdido su confianza. Estaba reevaluando,
recalculando las probabilidades. Quizás guarde tu secreto por ahora. Quizás simplemente observe y vea hacia dónde sopla el viento. Haz eso. La mirada de Cressida se desvió hacia Vesna, y algo feo parpadeó allí. No creas que me he olvidado de ti, hermana, ni de lo que hiciste. Puede que el príncipe no lo sepa todavía, pero lo sabrá, y cuando lo haga, basta. La orden de Soren resonó en el aire como un látigo. Vete. Ahora. Por un momento, Cressida pareció dispuesta a discutir. Luego el instinto de supervivencia ganó. Se retiró por la puerta, sus pasos desvaneciéndose en la oscuridad antes del amanecer. El silencio cayó sobre el molino. Vesna se quedó inmóvil, esperando las preguntas, esperando que Soren se volviera contra ella, que exigiera respuestas sobre la noche que Cressida había mencionado, sobre la verdad que estaba ocultando. Tenía todo el derecho, toda la razón para desconfiar de ella ahora. En cambio, se tambaleó. Ella lo atrapó antes de que cayera, guiándolo de regreso a las mantas, su mano más firme de lo que debería haber estado. Ardía en fiebre ahora, su piel caliente bajo sus palmas. El paralizante estaba desapareciendo, pero algo más se estaba apoderando de él. «Necesitas descansar», dijo ella. «Necesito respuestas». Pero sus ojos ya se estaban cerrando. El agotamiento lo arrastraba. ¿Qué quiso decir? ¿Qué hiciste? La garganta de Vesna se apretó. «Es una larga historia». «Parece que tenemos tiempo. Parece que tienes fiebre. La historia puede esperar hasta que no te estés muriendo». Un sonido se le escapó que podría haber sido una risa. Práctica. Aprecio lo práctico. Se acomodó a su lado, comprobando su pulso, su temperatura. La fiebre la preocupaba. Se sentía antinatural, demasiado intensa para un simple agotamiento. Algo andaba mal más allá de lo obvio. «Tu hermana te odia», murmuró Soren, medio consciente. «Sí». «¿Por qué?» Vesna consideró la pregunta. La respuesta fácil era celos, resentimiento, el favoritismo de su padre. Pero la verdad era más complicada. «La verdad siempre lo era, porque le recuerdo cosas que preferiría olvidar», dijo finalmente. «Y porque odiarme es más fácil que odiarse a sí misma». Los ojos de Soren se abrieron ligeramente, enfocándose en ella con una claridad sorprendente. «Eso suena familiar. Hermanos y hermanas», dijo Vesna en voz baja. «Nos herimos más profundamente». Sí. Extendió la mano, y por un momento ella pensó que le tocaría la cara. En cambio, sus dedos encontraron su mano, cerrándose alrededor de ella con una débil presión. «Gracias, por no correr cuando ella vino, por interponerte entre nosotros. Estabas inconsciente. Alguien tenía que hacerlo. Podrías haber dejado que me llevara, cobrar la recompensa tú misma. No quiero recompensas». «Entonces, ¿qué quieres, Vesna?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en más tiempo del que podía recordar. ¿Qué quería ella? ¿Seguridad? ¿Aceptación? ¿Dejar de correr? ¿Dejar de esconderse? ¿Dejar de ser aquello que todos temían? «Quiero importar», dijo antes de poder detenerse. «A alguien. A cualquiera. Quiero existir de una manera que no sea solo sobrevivir hasta mañana». Soren guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Me importas, ahora mismo. En este momento, eres la única persona en este reino que importa». Las palabras no deberían haberla afectado. Nacieron de la fiebre y la desesperación. La gratitud de un hombre que no tenía a nadie más. No significaban nada, pero su pulso se aceleró de todos modos. Se quedó a su lado mientras él dormía, observando su pecho subir y bajar, preguntándose por qué su mano en la de ella se sentía como algo que había estado extrañando toda su vida. El amanecer estaba rompiendo cuando los escuchó. Caballos, varios jinetes moviéndose rápido por el bosque, y voces llamándose entre sí con la disciplina de cazadores entrenados. Los hombres de Corvus estaban buscando. Se movieron por el bosque como fantasmas. Vesna los guió por caminos que había trazado durante sus meses de exilio. Senderos de ciervos y lechos de arroyos secos, raíces que no dejarían huellas. Soren luchaba por mantener el ritmo. Su fuerza regresaba en fragmentos, pero su fiebre persistía. Lo que sea que le pasara, no estaba mejorando. Al mediodía, habían llegado a la vieja torre de vigilancia. Había estado abandonada durante décadas, sus piedras desmoronándose
y su techo medio derrumbado. Pero el sótano de abajo permanecía intacto, oculto por la maleza y olvidado por las patrullas que ocasionalmente barrían estas colinas. Vesna lo había descubierto durante sus primeras semanas desesperadas a solas. Lo había reclamado como uno de varios escondites esparcidos por el territorio. «Estaremos a salvo aquí», dijo, ayudando a Soren a bajar las estrechas escaleras hacia la oscuridad, al menos por unos días. El sótano era pequeño, pero seco, con un pozo de fuego ventilado a través de una grieta en los cimientos. Vesna lo había abastecido con carne seca, mantas y velas en tiempos mejores. Ahora estaba agradecida por su paranoia pasada. Soren se desplomó sobre la cama que ella había arreglado, su respiración dificultosa. A la luz de las velas, pudo ver lo pálido que se había vuelto, cómo las sombras se habían profundizado bajo sus ojos. Esto no era una recuperación normal. Algo lo estaba consumiendo desde dentro. «Déjame ver tus heridas», dijo. Él no discutió, demasiado débil para el orgullo. Ella lo ayudó a quitarse su camisa andrajosa, sus dedos rozando una piel que ardía como un hierro candente. Los moretones que había curado parcialmente se habían desvanecido por completo. Pero allí, sobre su corazón, vio algo que le heló la sangre. Líneas negras. Se extendían desde un punto justo debajo de su clavícula, como grietas en el hielo, ramificándose hacia afuera en patrones delicados y terribles. No habían estado allí antes, estaba segura. «¿Qué es esto?», susurró. Soren se miró el pecho. Por un momento, la sorpresa parpadeó en su rostro. Luego se desvaneció en algo peor. Reconocimiento. «Veneno de belladona», dijo en voz baja, mezclado con algo más. Algo mágico. Corvus me mostró el vial antes de que me enterraran. Quería que supiera qué me estaba matando. «¿Veneno?». Las manos de Vesna se cernieron sobre las líneas oscuras, temerosas de tocar. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no hay cura». Su voz era plana, vacía de esperanza. «El veneno de belladona solo me habría matado en horas. Lo que sea que añadieron, lo ralentizó. Hizo que persistiera. Quería que sufriera, que sintiera mi cuerpo fallar pieza por pieza. Pero sigues vivo. Estás luchando contra ello. Por ahora». Soren la miró a los ojos, y ella vio la verdad allí. La aceptación. «El veneno se alimenta de algo. Puedo sentirlo fortaleciéndose a veces, debilitándose otras. No he descubierto el patrón». La mente de Vesna corría. Un veneno que se alimentaba de algo, que se fortalecía o debilitaba, dependiendo de las circunstancias. Pensó en todo lo que sabía sobre magia oscura, sobre maldiciones, sobre las viejas historias que su abuela le había susurrado antes de morir. «¿Qué sentías?», preguntó lentamente. «¿Cuando se fortalecía? ¿Qué estaba pasando?». Soren frunció el ceño, considerando. «No sé. El primer aumento fue en el molino, cuando vino tu hermana. Hizo una pausa, cuando me puse a tu lado. ¿Y el segundo? Justo ahora». Su mirada se encontró con la de ella. «Cuando te dije que me importabas». La comprensión la golpeó como una ola de invierno. «Se alimenta de la conexión», susurró. «Del afecto. Cuanto más te preocupas por alguien, más fuerte se vuelve». Soren guardó silencio durante un largo momento. Luego se rió. Áspera y rota. «Por supuesto. Por supuesto que eso es lo que eligió». Presionó su palma contra las líneas negras como si pudiera empujarlas hacia atrás con pura voluntad. Corvus siempre dijo que era demasiado blando, demasiado apegado a la gente. Dijo que algún día me destruiría. Otra risa, amarga como el veneno. Aparentemente decidió asegurarse de ello. El corazón de Vesna latía con fuerza. Un veneno que se alimentaba de lazos emocionales. Eso significaba que cada momento de conexión entre ellos, cada toque y cada palabra que importaba, lo estaba matando. «Debería irme», dijo abruptamente. «Distanciarme. Si lo estoy empeorando». «No». Su mano se disparó y le agarró la muñeca. El agarre era débil pero desesperado, haciendo eco de ese primer momento en la arboleda. «No lo hagas. Por favor. Soren, te estoy haciendo daño. Cada momento que me quedo, cada momento que te quedas, es un momento en que no estoy solo». Sus ojos brillaban por la fiebre y algo más. Algo que le dolía en el pecho. «He estado solo toda mi vida, Vesna. Incluso rodeado de la corte, la familia y los sirvientes. He estado completamente solo.
Mi madre murió cuando era joven. Mi padre se refugió en el deber. Mi hermano se detuvo, tragando saliva con dificultad. Mi hermano me sonrió durante 20 años, mientras planeaba enterrarme vivo. Lo siento. No lo sientas, solo quédate. Su agarre se aflojó, su pulgar trazando un círculo inconsciente en el interior de su muñeca. Si voy a morir, prefiero morir sintiendo algo que vivir sin sentir nada. Vesna no se apartó. No podía. Tu hermana mencionó algo, dijo Soren en voz baja, sobre una noche, sobre algo que hiciste. Vesna se tensó. No es lo que ella piensa. No me importa lo que ella piense. Sus ojos encontraron los de ella. Me importa lo que tú me digas. Cuando estés lista. Si alguna vez estás lista, no era perdón por algo que no había confesado. Era algo mejor. Era confianza. Háblame de ella, dijo suavemente, cambiando de tema. Tu madre. La expresión de Soren cambió. El dolor y el amor se enredaron. Era amable. Eso es lo que más recuerdo. En una corte llena de política y postureo, ella era genuinamente amable. Solía cantarme cuando no podía dormir. Canciones antiguas, nanas de antes de que se formaran los reinos. ¿Qué le pasó? Murió. Las palabras salieron con cuidado, controladas. Cuando yo tenía 8 años. Una enfermedad, dijeron. Se consumió durante meses, debilitándose cada vez más, hasta que una mañana simplemente no despertó. Su mandíbula se tensó. Siempre me he preguntado si realmente fue una enfermedad. Si Corvus se detuvo, negando con la cabeza. Él habría tenido 10 años, dijo Vesna. ¿Podría un niño realmente? No conoces a mi hermano. La voz de Soren era tranquila pero segura. Nunca fue realmente un niño. Nunca jugó, nunca se rió, y nunca pareció querer nada excepto lo que yo tenía. Nuestra madre me prefería a mí. Sé que es algo terrible de decir, pero era verdad. Intentó ocultarlo, pero Corvus lo sabía, siempre lo supo. Vesna pensó en su propia hermana, en los celos que se habían agriado hasta convertirse en odio, a lo largo de años de supuestos desaires. ¿Y tu padre?, preguntó. Mi padre amaba a mi madre por completo. Cuando ella murió, una parte de él murió también. Se volvió distante, frío. Gobernó con justicia, pero sin calidez. Los ojos de Soren encontraron los de ella. Hasta ahora, nunca entendí por qué mantenía a todos a distancia. Nunca entendí por qué se negaba a formar apegos. ¿Crees que lo sabía? ¿Sobre el veneno? ¿La maldición? ¿Crees que se estaba protegiendo a sí mismo? Creo que me estaba protegiendo a mí. La voz de Soren se quebró. Creo que sabía que amar a alguien en nuestra familia significaba destruirlo, y pasó 20 años tratando de mantenerme a salvo manteniéndome solo. El peso de ello se posó sobre ambos. La cura, dijo Vesna de repente. Tiene que haber una. Los venenos tienen antídotos. Las maldiciones se pueden romper. Vesna, no. Se soltó la mano, poniéndose de pie. No te saqué de esa tumba solo para verte morir lentamente. Hay una solución. Siempre hay una solución. Soren la observó caminar de un lado a otro, con algo parecido al asombro en su mirada febril. ¿De verdad crees eso? Tengo que hacerlo. Se detuvo frente a él, porque la alternativa es inaceptable. Durante un largo momento, ninguno habló. Entonces Soren se acercó a ella, sus dedos rozando su mejilla con una ternura desgarradora. No te merezco, murmuró. Probablemente no. Pero ella se apoyó en su toque, de todos modos, solo por un momento. Solo el tiempo suficiente para sentir la conexión chispear entre ellos. Las líneas negras sobre su corazón pulsaron y se extendieron otro centímetro. Pasaron 3 días en el sótano. 3 días en los que Vesna observó cómo el veneno se extendía por el pecho de Soren como una escarcha oscura. 3 días racionando toques, midiendo palabras, tratando de mantenerlo con vida, sabiendo que cada momento de consuelo que le ofrecía lo estaba matando lentamente. Debería haberse ido. Cada pensamiento racional le gritaba que se fuera, que pusiera distancia entre ellos, que le diera una oportunidad de sobrevivir. Pero Soren le había hecho prometer que se quedaría, y algo en su voz cuando se lo pidió, algo crudo y desgarrador, le había quitado la capacidad de negarse. Así que se quedó, y buscó.
El sótano de la torre de vigilancia contenía libros antiguos, diarios dejados por quienquiera que hubiera vivido allí décadas atrás. Vesna los leyó con desesperada atención, buscando cualquier cosa sobre venenos mágicos, sobre maldiciones que se alimentaban de la emoción, sobre curas que pudieran existir. Encontró fragmentos, menciones de practicantes de magia oscura en las montañas, referencias a sanadores que podían extraer veneno de la sangre, y un pasaje, subrayado por una mano muerta hace mucho tiempo, que le detuvo el corazón. La corrupción de la belladona, cuando se une con magia de sangre, solo puede ser purgada por alguien cuyo don funcione en oposición. Lo que se toma debe ser dado, lo que está envenenado debe ser limpiado. El sanador que absorbe también debe tener la fuerza para transformar. Vesna leyó el pasaje 3 veces. Su don, su maldición, el poder que la había hecho ser rechazada, expulsada, marcada como peligrosa. Podría salvarlo. Si tomaba el veneno en sí misma, lo absorbía de la misma manera que absorbía las heridas, podría limpiar su sangre. Pero el veneno de belladona por sí solo era letal para cualquiera que lo ingiriera. Combinado con magia de sangre, la cantidad necesaria para purgar su sistema por completo, casi con seguridad, la mataría. Miró a Soren, que dormía inquieto en la cama improvisada. Las líneas negras se habían extendido hasta sus hombros, dirigiéndose hacia su garganta. Su respiración era dificultosa, su fiebre inquebrantable. Le quedaban días como mucho, quizás menos. Hay una manera. Los ojos de Soren se abrieron. No se había dado cuenta de que estaba despierto. ¿Qué encontraste? Vesna dudó. Podía mentir. Podía decirle que no había encontrado nada, que todavía estaba buscando. Él estaba demasiado débil para leer los diarios por sí mismo. Pero recordó lo que él había dicho sobre la confianza, sobre la traición de su hermano, sobre pasar 20 años rodeado de mentiras. Mi don, dijo en voz baja, puedo absorber el veneno, sacarlo de ti, de la misma manera que seco las heridas. La esperanza cruzó su rostro, rápidamente reprimida. ¿Qué te pasaría a ti si lo haces? No lo sé. Una mentira. Sabía exactamente lo que pasaría, pero no podía decírselo. Si él supiera el costo, se negaría a dejarla intentarlo. Estás mintiendo. Su voz era suave pero segura. Puedo oírlo en los latidos de tu corazón. Vesna apartó la mirada. El veneno se transferiría a mí. Yo... Se detuvo, recomponiéndose. Hay riesgos. Morirías. No era una pregunta, una afirmación. Posiblemente. Definitivamente. Soren se incorporó. El esfuerzo claramente le costó. Conozco la belladona, Vesna. Sé lo que hace. No puedes absorberla y sobrevivir. No sabes lo que yo puedo sobrevivir. No dejaré que te sacrifiques por mí. No es tu decisión. Claro que lo es. Él estaba de pie ahora, tambaleándose pero decidido. No valgo la pena para que mueras por mí. ¿Me entiendes? Soy el tonto que confió en su hermano, que nunca vio venir el cuchillo, que se dejó enterrar vivo sin luchar. No valgo la pena. Basta. La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. Soren se quedó en silencio, sorprendido. Tú no decides lo que vales para mí, dijo Vesna. No me dices que la primera persona que me miró como si yo importara no merece ser salvada. He pasado toda mi vida escuchando que no valía nada, siendo tratada como algo que se desecha. No dejaré que te hagas lo mismo a ti mismo. Soren la miró fijamente. Tú. Se detuvo y comenzó de nuevo. Cuando me miras, ¿qué ves? Veo a alguien que me defendió ante mi hermana, sin saber por qué. Alguien que me tomó la mano mientras moría, porque no quería que estuviera sola. Alguien que... Su voz se quebró. Alguien que me importa, más de lo que debería, más de lo que pretendía. Las líneas negras en su pecho pulsaron visiblemente, extendiéndose otro centímetro. Soren las miró, luego volvió a mirarla a ella, y la expresión en su rostro rompió algo dentro de ella. Cada vez que siento algo por ti, dijo lentamente, el veneno se hace más fuerte. Cada momento de conexión, cada toque, cada palabra que importa, se está alimentando de esto, de nosotros. Lo sé. Entonces sabes lo que esto significa. Dio un paso hacia ella, luego otro. Preocuparme por ti me está matando, Vesna. Estar cerca de ti me está matando.
Las lágrimas ardían detrás de sus ojos. Debería irme. Debería haberme ido hace días. Sí, estaba cerca ahora, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de la fiebre que irradiaba de su piel. Eso sería lo inteligente, lo lógico, lo que podría mantenerme vivo un poco más. Entonces déjame ir. No puedo. Su mano encontró su rostro, ahuecando su mejilla con dedos temblorosos. Lo intenté. Cada noche desde que me encontraste, he intentado alejarte, construir muros entre nosotros, no sentir lo que estoy sintiendo. Soren, te amo. Las palabras cayeron de sus labios como piedras en agua quieta. Te amo, y lo he sabido desde el momento en que metiste las manos desnudas en la tierra y te negaste a dejarme morir solo. Las líneas negras explotaron en su piel. Soren jadeó, su cuerpo convulsionando. Su mano cayó de su rostro mientras retrocedía tambaleándose, agarrándose el pecho. El veneno corría ahora, extendiéndose visiblemente bajo su piel, subiendo por su cuello hacia su rostro. Vesna lo atrapó mientras caía. No, sollozó. No, no, no. Resiste. Por favor, resiste. Sus ojos encontraron los de ella, ya vidriosos por el dolor. Valió la pena, susurró. Decirlo, valió la pena. No te atrevas a morir. No te atrevas. Dime que me amas. Su voz se desvanecía. Por favor, déjame oírlo una vez. No podía. Las palabras lo matarían. Cada emoción que compartían era otro centímetro de veneno por sus venas. Pero él se estaba muriendo de todos modos. Se estaba muriendo, y ella no podía salvarlo. Y él merecía saberlo antes del final. Te amo, susurró. Te amo, Soren. Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se quedó quieto. Y en algún lugar a lo lejos, Vesna escuchó caballos acercándose. Las manos de Vesna presionaron el pecho de Soren, buscando un latido. Nada. No, susurró. No, no puedes irte. No así. Cerró los ojos y buscó su don, sacándolo de las profundidades de su ser con una fuerza desesperada. Siempre había sido cuidadosa antes. Siempre medida. Su padre le había advertido que su poder podría destruirla si lo dejaba correr salvajemente. Ya no le importaba. El calor inundó sus brazos hasta sus palmas, buscando el daño bajo la piel de Soren. Sintió el veneno inmediatamente, una oscuridad fría y retorcida que retrocedió ante su tacto. Estaba vivo de una manera terrible, consciente, y reconoció lo que ella estaba tratando de hacer. Se defendió. El dolor explotó en el cuerpo de Vesna, cuando los primeros hilos de veneno se transfirieron a sus venas. Fue peor que cualquier cosa que hubiera absorbido. Peor que huesos rotos o carne desgarrada. Esto era la corrupción misma, el odio hecho líquido, diseñado para destruir desde dentro. Pero no se detuvo. Atrajo más hacia sí misma, sintiendo la oscuridad extenderse por su pecho, sus brazos y su garganta. Su visión se nubló, sus pulmones ardían. En algún lugar distante, se oyó gritar, y entonces algo cambió. El veneno dentro de ella se encontró con algo más, algo que siempre había estado allí, enterrado bajo el calor sanador. Un segundo don, una sombra para la luz. Vesna jadeó mientras la comprensión la inundaba. Podía absorber heridas. Siempre lo había sabido, pero también podía devolverlas. Transferir el daño a otro lugar, expulsarlo de sí misma y hacia otro. Esa era la verdad que su padre había descubierto. Por eso la había expulsado realmente. No porque fuera una sanadora, sino porque era algo mucho más peligroso. El recuerdo la golpeó. Esa noche. La noche en que todo había cambiado. Tenía 14 años. Intentaba salvar a su madre de una enfermedad consuntiva. Había atraído la enfermedad hacia sí misma. La sintió pudrirse en sus órganos. Y supo que se estaba muriendo. Y en su pánico, en su desesperada necesidad de sobrevivir, la había expulsado de nuevo, hacia su padre. Él se había recuperado. La enfermedad no había sido fatal para su constitución más fuerte, pero la había sentido. Había sabido lo que ella había hecho, de lo que era capaz de hacer, y la había mirado con tanto miedo, con tanto odio, que ella lo entendió de inmediato. Era un arma, una que podía convertir la curación en daño con un pensamiento, y su madre había muerto de todos modos.
a pesar de todo lo que Vesna había intentado. A pesar del precio que había pagado, la enfermedad consuntiva se había llevado a su madre 3 días después. Su padre había culpado a Vesna por eso también, por no haberla salvado, por las semanas de su propio sufrimiento, por todo. Su padre había atado su don después de eso. Lo limitó para que solo pudiera absorber. Nunca transferir, le había dicho a todo el mundo que era peligrosa, maldita, contaminada, pero la verdad era más simple. Le tenía miedo de lo que ella podría hacerle si alguna vez aprendía a controlar todo su poder. Ahora, con Soren muriendo bajo sus manos y el veneno corriendo por sus venas, las ataduras de su don se hicieron añicos por completo. Vesna abrió los ojos. La puerta del sótano se abrió de golpe. La luz de las antorchas inundó la oscuridad, iluminando figuras con armadura real. Y a la cabeza, bajando las escaleras de piedra con fría satisfacción, en sus rasgos perfectos, estaba el príncipe Corvus. Se parecía a Soren, el mismo cabello oscuro, la misma mandíbula afilada, pero donde los ojos de Soren albergaban calidez bajo su dolor, los de Corvus no tenían nada en absoluto. Vacíos, huecos, los ojos de algo que llevaba un rostro humano. «Vaya», dijo Corvus en voz baja, «¿no es conmovedor?» La Omega rechazada, tratando de salvar al príncipe que ya estaba muerto. Vesna no se movió del lado de Soren. Podía sentir el veneno todavía dentro de ella. Podía sentir su nueva comprensión de su don pulsando en sus venas. Pero estaba débil. Tan débil. Usar este poder ahora podría matarlos a ambos. «No está muerto», dijo ella. «Lo estará». Corvus descendió los últimos escalones, sus guardias extendiéndose detrás de él. «El veneno que le di no tiene cura. Se alimenta del amor, de la conexión, de cada emoción suave que fue lo suficientemente tonto como para sentir. A estas alturas, debería haberlo consumido por completo. No lo hizo». La sorpresa afloró en los ojos huecos de Corvus, rápidamente oculta, imposible. La dosis fue precisa. La magia fue impecable. «Tu magia», dijo Vesna lentamente, las piezas encajando en su mente, «vino de alguien. La magia de sangre requiere sangre. ¿De quién usaste?» La sonrisa de Corvus regresó, afilada y cruel. «Pequeña Omega inteligente. ¿Importa? La bruja está muerta ahora. Tu padre se aseguró de eso. Estaba bastante ansioso por silenciarla una vez que había cumplido su propósito. No podía permitir que nadie supiera que su linaje llevaba magia, ¿verdad?» El mundo se tambaleó bajo los pies de Vesna. Su abuela. Las historias que le habían contado sobre la muerte de su abuela, la enfermedad que se la había llevado de repente, la forma en que su padre se había negado a hablar de ella después. «Mi padre mató a mi abuela», susurró Vesna. «Por ti. La mató por sí mismo», corrigió Corvus. «Yo simplemente le proporcioné la oportunidad. Era una de las antiguas brujas de sangre, tu abuela, una que podía atar el veneno a la emoción y asegurar la destrucción de mi hermano». Corvus inclinó la cabeza, estudiándola. «Se parecía bastante a ti, en realidad. Misma coloración, misma estructura ósea. Ella creó el veneno para protegerme». La voz de Vesna tembló mientras la comprensión la inundaba. «Hizo un trato contigo. Chica lista. Sí, al principio se mostró reacia. Tenía objeciones morales. Pero todo el mundo tiene un punto débil, y el suyo era una nieta que había estado observando desde lejos. Una chica con un don que había sido cruelmente rechazada. Su sonrisa se ensanchó. Creó el veneno a cambio de mi promesa de dejarte en paz. Y tu padre la mató antes de que pudiera advertir a nadie sobre lo que habíamos hecho. Eres un monstruo. Soy un rey», se encogió de hombros Corvus. «O lo seré, una vez que terminemos de atar cabos sueltos». Las manos de Vesna temblaban. La rabia y el dolor se enredaron en su pecho, amenazando con abrumarla. Su abuela había muerto por ella. Había creado esta pesadilla tratando de protegerla, y su propio padre la había asesinado para guardar sus secretos. «Siempre hay una manera de romper una maldición», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Cada veneno tiene un antídoto, no este». Corvus se acercó, confiado ahora. La magia estaba ligada a la sangre de la bruja. Como ella está muerta, su linaje no lo está. Corvus se detuvo. Vesna se puso de pie.
el veneno todavía retorciéndose dentro de ella, la sangre de su abuela cantando en sus venas. Ahora lo entendía. Entendía por qué podía sentir la oscuridad tan claramente, por qué respondía a su tacto de maneras que no debería. La maldición estaba ligada a su linaje, y ella tenía el poder de deshacerla. «Cometiste un error», dijo en voz baja. «Mataste a la bruja, pero dejaste viva a su heredera. Me expulsaste, me rechazaste, y te aseguraste de que no me quedara nada que perder». Se acercó a él, y algo en su expresión hizo que sus guardias echaran mano a sus espadas. «Y luego, enterraste a la única persona en este reino que alguna vez me miró como si yo importara». «A ella», ordenó Corvus. Los guardias avanzaron. Vesna no se inmutó. Buscó dentro de sí misma, encontró el veneno retorciéndose en sus venas y empujó. La oscuridad explotó hacia afuera. Golpeó al primer guardia como un golpe físico, derribándolo al instante. El segundo cayó un momento después, luego el tercero. El veneno que había absorbido de Soren, la corrupción que lo había estado matando, lo canalizó fuera de sí misma y hacia todos los que se interponían entre ella y Corvus. No estaban muertos, solo paralizados, sintiendo lo que Soren había sentido mientras lo enterraban vivo. Corvus retrocedió tambaleándose, sus ojos vacíos finalmente mostrando algo real. Miedo. «¿Qué eres?», jadeó. «Soy la heredera de mi abuela». Vesna avanzó hacia él, el poder todavía crepitando en sus venas. «Y voy a terminar lo que ella empezó». Se acercó a él. Y detrás de ella, Soren tomó una respiración entrecortada y abrió los ojos. El sonido de la respiración de Soren detuvo a Vesna en seco. Se giró, su corazón golpeando contra sus costillas, y lo vio luchando por sentarse. Las líneas negras en su pecho se habían desvanecido a un color gris. Todavía presentes, todavía visibles, pero ya no se extendían, ya no lo mataban. «Vesna», graznó, «no lo hagas». Ella no entendía. Tenía a Corvus acorralado. Tenía el poder de acabar con él, de transferir cada gota de veneno a sus venas, de hacerlo sufrir lo que él había infligido a su hermano. «Se lo merece», dijo ella. «Quizás». Los ojos de Soren encontraron los de ella, todavía vidriosos por el dolor, pero más claros de lo que habían estado en días. «Pero tú no mereces convertirte en una asesina, ni por mí, ni por nadie. Él asesinó a tu madre, intentó asesinarte, mató a mi abuela. Y si lo matas, te conviertes en lo que él es». Soren se puso de pie, tambaleándose, pero decidido. «Te conviertes en alguien que resuelve los problemas con la muerte. Alguien que envenena en lugar de curar. Yo no soy... Eres una sanadora, Vesna. Eso es lo que eres en tu esencia. Todo lo demás es solo una sombra de ese don». Dio un paso hacia ella, luego otro. «No dejes que te quite eso. No dejes que te convierta en algo que no eres». Corvus observaba este intercambio con ojos calculadores, ya recuperándose de su miedo, ya buscando una debilidad que explotar. «¡Qué conmovedor!», se burló. «El príncipe moribundo y su salvadora Omega. ¿De verdad crees que esto cambia algo? Incluso si me dejas vivir, volveré al palacio. Le diré a nuestro padre que Soren me atacó, que ha perdido la cabeza, que necesita ser sacrificado por la seguridad del reino. ¿Lo harás?». Una nueva voz habló desde la entrada del sótano. Todos se giraron. El rey Alpha Kalen estaba en lo alto de las escaleras, su presencia llenando el espacio como una fuerza física. Era mayor de lo que Vesna había imaginado. Su cabello oscuro entrecano, su rostro surcado por el dolor. Pero sus ojos eran agudos y claros, y absolutamente furiosos. A su lado estaba Cressida. La hermana de Vesna se veía diferente, más pequeña de alguna manera, insegura de una manera que nunca antes había estado, y detrás de ella, atado con cadenas, estaba el padre de Vesna. «Padre», susurró Soren. «Recibí una visita interesante esta mañana», dijo el rey Alpha, descendiendo las escaleras con pasos lentos y deliberados. «Una joven que afirmaba tener información sobre la muerte de mi hijo. Información sobre quién era realmente el responsable». Cressida dio un paso adelante, su voz temblando. «Los vi. La noche que se llevaron al príncipe Soren. Vi a Corvus dar las órdenes. Lo vi todo, pero tenía demasiado miedo para hablar». «Mentiras», escupió Corvus. «Es la hermana de una Omega rechazada.
Su palabra no significa nada. Su palabra está corroborada. La voz del rey Alfa podría haber congelado el fuego. Por tus propios hombres, que fueron notablemente comunicativos una vez que entendieron las consecuencias del silencio. Por los sirvientes que te vieron preparando el paralizante. Por los mozos de cuadra que ensillaron caballos en medio de la noche. El rostro de Corvus se puso blanco. Y por tu padre, continuó el rey, volviéndose hacia Vesna, quien confesó todo cuando se le enfrentó con la evidencia, incluyendo cómo ató el don de su propia hija para evitar que se volviera demasiado poderosa, incluyendo cómo la expulsó para ocultar la conexión de su familia con la magia de sangre. Vesna miró a su padre, al hombre que había destruido su vida para proteger sus propios secretos. Él no le sostuvo la mirada. También confirmó, añadió el rey en voz baja, que tu abuela fue la bruja que mi hijo encargó, la que creó el veneno que estaba matando a Soren. Intentó negarse, intentó advertirnos. Tu padre la silenció antes de que pudiera. Las palabras golpearon a Vesna como golpes físicos. Su padre no solo la había expulsado, había matado a su abuela. La había mantenido en silencio. Había permitido que el plan de Corvus siguiera adelante porque exponerlo habría expuesto la herencia de magia de sangre de su propia familia. No tuve elección, dijo su padre, su voz delgada y desesperada. Si alguien supiera lo que éramos, lo que llevaba nuestro linaje. Dejaste morir a un hombre inocente, dijo Vesna rotundamente. Habrías dejado morir al príncipe. Destruiste mi vida, la vida de mi madre, la vida de mi abuela, todo para protegerte a ti mismo. Protegí el nombre de la familia. No protegiste nada. Vesna se apartó de él, incapaz de mirarlo a la cara por más tiempo. El rey Alfa asintió a sus guardias. Llévenselos a los dos. Corvus se enfrentará a un juicio por intento de asesinato del príncipe heredero. Alistair Crane se enfrentará a un juicio por conspiración y por el asesinato de Marisol Crane, su propia madre. Mientras los guardias avanzaban, Corvus hizo una última embestida desesperada hacia Vesna. Quizás pensó que podría usarla como rehén. Quizás simplemente quería herir a alguien antes del final. Nunca la alcanzó. Soren se movió más rápido de lo que nadie esperaba, interceptando a su hermano con una fuerza que no debería haber sido posible. Cayeron al suelo juntos, y cuando se levantaron, fue Soren quien mantuvo a Corvus inmovilizado, su antebrazo contra la garganta de su hermano. Te amaba, dijo Soren en voz baja. A pesar de todo, te amaba. Y me enterraste vivo. Siempre fuiste el favorito, se ahogó Corvus. Siempre el príncipe dorado. Padre nunca me miró como te miraba a ti. Así que decidiste destruirme en lugar de ganarte su amor tú mismo. La voz de Soren estaba cargada de dolor. Desperdiciaste toda tu vida odiándome por algo que nunca elegí. Soltó a su hermano, retrocediendo mientras los guardias agarraban los brazos de Corvus. Llévenselo, ordenó el rey Alfa. No puedo mirarlo más. Mientras arrastraban a Corvus escaleras arriba, gritó amenazas y maldiciones, promesas de venganza que resonaron en las paredes de piedra. Nadie escuchó. A nadie le importó. Cuando el sótano finalmente quedó en silencio, Soren se volvió hacia Vesna. Me salvaste, dijo simplemente. Me impediste convertirme en un asesino. Ella logró una débil sonrisa. Creo que estamos en paz. Ni de cerca. Cruzó la distancia entre ellos. Sus manos encontraron su rostro, inclinándolo hacia el suyo. Me sacaste de mi tumba con tus propias manos. Tomaste veneno en tu propio cuerpo para limpiar el mío. Te enfrentaste a mi hermano sin nada más que tu don y tu coraje. Soren, te amo. Lo dijo claramente, deliberadamente, sin dudar. Y no me importa si decirlo me mata. No pasaré un momento más, fingiendo lo contrario. Los ojos de Vesna se dirigieron a su pecho, esperando que las líneas negras se extendieran. No lo hicieron. La maldición se había roto. La magia de sangre de su abuela, canalizada a través de su propio don, la había deshecho por completo. El veneno que se alimentaba del amor había sido purgado, y lo que quedaba eran solo ellos. Solo dos lobos rotos que de alguna manera se habían encontrado en la oscuridad. Yo también te amo, susurró. Soren la besó. Fue todo lo que un primer beso debería ser, y nada como ella había imaginado. Suave y feroz, desesperado y paciente, el comienzo de algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar.
Cuando finalmente se separaron, el rey Alfa los observaba con una expresión que podría haber sido una sonrisa. Creo, dijo lentamente, que tengo un trono que restaurar a su legítimo heredero, y un nuevo miembro que dar la bienvenida a la familia real. Vesna parpadeó. Su Majestad, soy una omega rechazada. No tengo estatus, ni un linaje digno de mención. Tienes el linaje de la mujer que intentó salvar la vida de mi hijo, interrumpió el rey. Tienes el don que rompió la maldición que mi hijo menor creó, y tienes el amor de mi heredero. Sus ojos se suavizaron. Eso es más que suficiente. Créssida se adelantó vacilante. Vesna, yo sé que no merezco tu perdón. Sabía que padre se equivocaba contigo. Siempre lo supe, pero tenía miedo y celos y... Hablaremos, dijo Vesna, más tarde, cuando todo esto se haya calmado. No era perdón, todavía no, pero era una puerta abierta, una posibilidad de curación que no había existido antes. 6 meses después, Vesna estaba en el gran salón de Valdoria, con un vestido de plata y blanco que la hacía sentir como otra persona. Soren estaba a su lado, sano y completo, el príncipe heredero restaurado a su lugar legítimo. Las líneas negras en su pecho se habían desvanecido por completo. La única marca que quedaba era la delgada cicatriz sobre su corazón, un recordatorio de lo cerca que ambos estuvieron de perderlo todo. ¿Lista?, murmuró él. No. Vesna sonrió a pesar de sus nervios. Pero no creo que nadie esté nunca listo para esto. El sacerdote comenzó la ceremonia de unión, su voz resonando en el salón lleno de nobles y plebeyos por igual. Vesna apenas escuchó las palabras. Estaba demasiado ocupada observando el rostro de Soren, viendo la alegría allí, el amor que ya no tenía que esconderse. Cuando llegó el momento de sus votos, Soren tomó sus manos entre las suyas. «Estaba muerto cuando me encontraste», dijo en voz baja. «No solo enterrado, sino muerto por dentro, vacío. Había pasado toda mi vida manteniendo la distancia porque tenía miedo de lo que podría costar el afecto. Y entonces metiste las manos desnudas en la tierra y te negaste a dejarme seguir enterrado». Las lágrimas ardían detrás de los ojos de Vesna. «Me viste cuando nadie más quería mirar. Te quedaste cuando todos los demás habrían corrido. Me amaste cuando amarme te estaba matando literalmente». Su voz se quebró. «No tengo las palabras para lo que significas para mí. No creo que las palabras existan, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de encontrarlas». Cuando fue su turno, la voz de Vesna fue más firme de lo que esperaba. «Fui rechazada», dijo, «expulsada. Me dijeron que no valía nada, que era peligrosa, que era mejor que me olvidaran. Lo creí durante tanto tiempo que olvidé lo que se sentía importarle a alguien». Apretó sus manos. «Y entonces me miraste como si fuera la persona más importante de tu mundo. Confiaste en mí tu vida, tus secretos, tu corazón. Viste las partes de mí que me habían enseñado a odiar, y las amaste de todos modos». Los ojos de Soren brillaban con lágrimas no derramadas. «Te amo», dijo Vesna, «te amo. Y ya no tengo miedo de decirlo. No tengo miedo de lo que pueda costar, porque me enseñaste que algunas cosas valen cualquier precio». El sacerdote los declaró unidos. Soren la besó. El salón estalló en vítores, pero mientras salían juntos, con las manos entrelazadas, Vesna vio a 2 figuras al borde de la multitud. Créssida, observando con una expresión que era casi de orgullo, y a su lado, una joven con la misma coloración de Vesna y los ojos agudos de su abuela. Una prima que nunca supo que existía, descubierta durante la investigación sobre la herencia de magia de sangre de su familia. El linaje continuaba, el don pasaría a las nuevas generaciones, y esta vez sería nutrido en lugar de temido. Soren se acercó mientras salían a la luz del sol. «¿En qué estás pensando?» Vesna le sonrió. A este hombre que lo había cambiado todo, que había sido enterrado en la oscuridad y había emergido a la luz. «Estoy pensando», dijo ella, «que intentaron enterrarnos a los dos. Y mira lo que creció en su lugar». Soren se rió, atrayéndola hacia él. Habían sido rechazados, expulsados, dados por muertos. Pero se habían encontrado en la oscuridad. Habían luchado por volver a la superficie con las manos desnudas y corazones obstinados. Y ahora estaban juntos en la luz, la prueba de que incluso las cosas más rotas podían convertirse en algo hermoso.
El reino celebró durante 3 días. Y en los años que siguieron, contarían historias sobre la Omega que salvó al príncipe, sobre la sanadora que rompió una maldición inquebrantable, sobre el amor que se negó a permanecer enterrado. Pero Vesna sabía que la verdad era más simple que cualquier historia. Había metido las manos en la tierra porque no podía soportar dejar que alguien muriera solo, y al salvarlo, finalmente se había salvado a sí misma. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, házmelo saber en los comentarios. Siempre los leo, y significan más de lo que te imaginas.